Hola a todos, rápidamente empecemos la lista, espero que no les disguste. Número 15, Boku no Kokoro no Yabai Yatsu. Primero tengo que empezar con lo siguiente, por favor miren esta serie. Ahora continúo con su opening, el cual sobrepasa lo promedio, volviéndose muy encantadora cuando aprecias y adoras su historia y a sus personajes. Oh, el baile. Número 14. Chikyu no Undo Nitsuite. De una de las mejores series del año, tenemos un opening que no trata de impresionar con alto estilo o animación, sino lo hace con una canción decente y mostrándonos a diferentes personajes viviendo sus vidas en circunstancias únicas. Logra llenarte de sentimiento y expectativa, ayudado muy bien por la calidad de su guión. Número 13. Isekai Shikaku. Ahora el opening que tiene a mi animal espiritual, Sensei, su inicio con esa sonrisa al creer que su autoeliminación fue exitosa es un placer de ver, donde nos dan una pequeña progresión de eventos, el lugar donde es invocado a los compañeros que conoce, su motivación para continuar su vida por ahora, su peculiar poder, etc. Donde la presencia de Sensei junto con lo visual y la canción por el Utaite Kashitaro Ito crean una experiencia motivadora y llena de vida al inicio de cada episodio. Número 12. Mashle, temporada 2. Esta canción de Creepy Nuts para mí supera a la de Dan Da Dan. Bring Bam Bam Born musicalmente es suficiente para llegar al top 15 del año, donde su presentación visual no es alta en animación, pero sí es alta en estilo, con pequeños y adorables detalles, y claro, el baile de Mash y el resto del elenco. Pero fundamentalmente todo empieza y termina con la canción que legítimamente logra salir de su estado meme, a uno que es agradable de escuchar por sí sola. Número 11. Dragon Ball Daima. Una que se encuentra en la lista por lo que representa, y eso es el espíritu de Akira Toriyama. Es una serie escrita totalmente por él, y se nota, y es una pena que no esté con nosotros para verla en acción. Realmente la serie y el opening representan muy bien sus raíces, y en la letra de la canción incluso mencionan su nombre sutilmente. ¡Qué gran isekai nos han dado! Número 10. Senpai wa Otoko no Ko. Drama de identidad, aceptación, expectativas, sacrificio. Todo culminando en una película en febrero. ¡Qué genial! Y el opening, cantado por el Vocaloid Kujira, te da un vistazo de lo que te espera en la serie. Te hace sentir la fragilidad de tres personajes, del pasado que los marca y del incierto futuro que les espera mientras caminan en una cuerda floja en su juventud un poco peculiar. Y esta es una buena canción específicamente hecha para hacerte sentir progresivamente con cada episodio de la serie, logrando su objetivo de llenarte de emoción. Y si su final en la película termina siendo bueno y conmovedor, este opening terminará para siempre en nuestros corazones. Número 9. Sanjusai Made Dotei Dato Mahotsukai ni Nareru Rashi. Un rom-com yaoi muy entretenido y recomendable con su opening que nunca pude saltar, que nos trae una canción agradable que va muy bien con el sentimiento que emite lo visual, en donde una inocente e inesperada luz ilumina a una persona en una lamentable situación, todo seguido por adorables cortos de diferentes personajes. Es simplemente genial. Ahora, para los próximos dos openings, el factor nostálgico subjetivo juega un gran papel.
Número 8. Astronaut. De este breve homenaje al querido Mason Ikoku, nos dieron un opening con la mejor canción ochentera del año 2024, cantada por Furihata Ai. Solo miren su video musical oficial en formato 4:3 y baja resolución, dándonos una clase de cocina. Ay, llamen al siguiente número y compren estas sartenes, terminando con el ídolo cantando con un micrófono con su inmenso cable. La canción es pura nostalgia auditiva, lo que limita a las personas que puedan apreciarlo al nivel que yo lo hago, donde lo visual también trae aires del pasado, incluyendo sus detalles de ciencia ficción. Realmente fue algo muy inesperado y muy apreciado. Número 7. Level 2 Kara Cheat Data Motoyusha Koho no Matari Isekai Life. Continuando con lo nostálgico, tenemos a Rie Kugimiya, una actriz vocal conocida por ser tsundere en su forma más dere que uno pueda imaginarse, cantando la canción de amor más cursi que uno pueda imaginarse, y lo que más quiero en la vida es verla grabar esta canción en vivo. Soy una terrible persona. Este isekai es promedio y entretenido. Claro, Rie es un gran factor en todo, y comprendo si no entienden lo que mi Kokoro siente escuchando esto, mientras veo al personaje de Rie bailando una adorable coreografía para su Danna-sama. Nadie más que Rie puede decir Danna-sama y hacerme sentir de esta manera. Número 6. Kyujitsu no Warumono-san. De vez en cuando uno necesita relajarse un poco, y no hay nada mejor que con una serie curativa con elenco adulto, y su opening cantado por el Utaite y Budot es la manifestación de un placentero y mundano día libre, dándote las expectativas más exactas posibles de lo que la serie te va a ofrecer. Un divertido e inconsecuente instante lleno de vida, y su excelente canción por sí sola es suficiente para sostener una sonrisa en ese preciado instante donde tu mente se encuentra libre de preocupaciones. Número 5. Oshinoko. Un opening referencial y lleno de sentimiento e intriga de una genial serie que cae bajo varias categorías, donde lo visual y musical fue creado con excelencia para llenarte de melancolía y, más que nada, expectativa. Y con la tercera temporada ya anunciada, agradezco ver más anime que otros medios de entretenimiento. Número 4. Girls Band Cry. De una divertida serie de chicas en una banda musical con animación 3D, tenemos su opening cantado por el elenco. Normalmente, para mí, la música en este tipo de series no es la razón por las que las veo, sino por sus personajes, sus dramas, conflictos internos, desarrollo, etc. Y efectivamente fue lo mismo con esta serie, pero su opening, increíblemente, nunca dejé de verlo. La canción es demasiado infravalorada, con una gran voz de Rina o Nina, la protagonista, y su gran acompañamiento instrumental, la cual te llena sin razón alguna de emoción por ver lo que se viene, aunque eso no necesariamente sea su música. Y agregando a todo, las transiciones visuales en este video musical urbano hace que todo sea no solo una delicia para los oídos, sino para los ojos también. Número 3. Yuki Bakuhatsu Bang Brave Burn. Aquí tenemos un opening de la mejor serie mecha de los 80s del 2024, condensada en 12 episodios. Una de las mejores experiencias del año que fue vista por casi nadie, con un opening que toca todas las notas del mundo mecha rápidamente, casi como parodia, y la canción junto con lo visual terminan siendo una cálida bomba llena de nostalgia que te llena de sentimiento y expectativa, cumpliendo dicha expectativa con lo inesperado.
Número 2. Dungeon Meshi. Sin duda, este opening tenía que estar en el top 3 de una increíble y divertida serie en un mundo de fantasía, con una canción por el siempre genial Bump of Chicken, que efectivamente te lleva a ese fantástico mundo cuasi medieval, mostrándote a los personajes principales con los ojos cerrados en diferentes ambientes, seguido por un personaje querido para ellos en aprietos, para que empiece el coro y veamos un distinto número de personajes apoyando el posible reencuentro de los hermanos, continuando con un gran número de personajes viviendo sus vidas en comunidad, con el opening dándote ansias de conocerlos, culminando con nuestro cuarteto haciendo lo mejor que hacen, comer juntos. Realmente una placentera manera de empezar otra peculiar y entretenida aventura. Y ahora, antes del número 1, las menciones honoríficas, los openings que no lograron llegar al top 15. Dan, que el odio fluya hacia mi persona. En mis ojos este opening no logra clasificar al top 15. En mis ojos, miren, trataré de llegar a una conclusión algo comprensible aquí. Visualmente tiene bastante estilo, con momentos de increíble arte y animación, como también las referencias oscuras que trae cada escena e incluso muchas líneas de la letra. La canción de CreepyNuts pega perfectamente con los temas ocultos de esta increíble serie y a la vez la hacen divertida de ver y no entra a la lista para mí porque eso es todo lo que nos da. Una canción que por su cuenta no escucharía tan seguido y un gran escenario para la imaginación de los artistas, donde ambas cosas forman una increíble sinergia, pero para mi gusto le faltó más una sinergia, conexión más significativa y memorable con la serie. ¿Me entiendo? Yo solo. Dungeon Meshi segundo opening. Delicioso opening por Sumika, cuando la simplicidad triunfa, donde solo ver a nuestro querido elenco actuando tontamente y apropiadamente a como son, con lo visual siendo simple y a la vez adorable, es más que suficiente para encantar a uno. No hay exceso en el opening, es solo una continuación de esta interminable y entretenida aventura. One Piece Lock Gyojin Tohen, una adorable interpretación de We Go de Hiroshi Kitadani, cantada por los Mugiwara para la remasterización del arco de la isla Gyojin. Es visualmente alegre y escuchar a Robin, a todos cantar en sus solos es simplemente genial. Okami to Koshinryo 2024, segundo opening. Esta es personal, no hay nada aquí que sobresale, pero cuando escucho a Aimer algo salta dentro de mí y eso es todo. Y ahora sí, el opening número 1, el único que considero objetivamente el mejor del año, con el resto en la lista siendo debatible en su posicionamiento. Número 1. One Piece. Esta competición empezó y terminó al inicio del año. Nada iba a vencerlo, logrando combinar a la perfección los mejores rasgos de un buen opening. Primero, la canción por Hiroshi Kitadani, una voz memorable en One Piece desde la primera de la serie, We Are, quien nos da openings en momentos claves en la historia, y esta nueva diría es su mejor canción. Segundo, lo visual, que adopta un nuevo estilo artístico, uno más liviano a primera vista, el cual ofrece un increíble potencial de película para su animación, la cual es increíble. Se siente la libertad y fluidez, una llena de no solo energía, sino vida, lo que nos lleva a su tercer elemento, el sentimiento nostálgico o de melancolía, sea con ayuda de la música o uno que requiere cierto conocimiento previo, y para los que conocen los futuros eventos del manga, en parte, sutilmente, logra conseguirlo, y el último rasgo es la motivación. Para los que ya conocen o no saben nada de la serie que van a ver, un opening tiene el deber de motivarte a verla, y creando la lista he visto tantos openings, mayormente en shonen, con canciones genéricas de rock, con ráfagas de escenas de acción que me hacen pensar, aquí tenemos más de lo mismo, en vez de brindarme curiosidad, en vez de darle carisma a lo que muestran. Gracias por ser más innovador, One Piece, tú nunca dejas de sorprender.
Hacer este video me hizo contemplar rápidamente el estado actual del anime y genial es poco. En los últimos años siento que estamos viviendo en una nueva era dorada para los amantes de la animación japonesa, de fans antiguos hasta los shonen obsesivos. Y eso es todo, amigos. Ahora el mensaje obligatorio. Gracias por llegar hasta este punto en el video. Por favor dejen un comentario, una suscripción, un like o un dislike en la parte inferior. Ayudaría tremendamente para crecer el canal, que tiene como segunda meta llegar a 500 suscriptores. Y hasta la próxima.